Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio de distribución conjunta a partir de dos variables uniformes independientes. Bien, en este caso nos hablan de un objeto que se produce en una línea de montaje mediante dos procesos consecutivos independientes distribuidos uniformemente entre 5 y 10. Entonces, es decir, definamos T sub I, tiempo del proceso I en minutos, con I entre 1 y 2. Son los dos procesos de los que nos hablan. La distribución de esta variable es uniforme. Bien, hallar la función de densidad del tiempo en que se produce el objeto. Miren que esa es otra variable de la que nos hablan, diferente, que vendría siendo la suma tiempo de producción de un objeto es la suma de los dos tiempos del proceso. Bien, y queremos la función de densidad de esta nueva variable t. Bien. Bueno, entonces en otros ejercicios similares también hemos visto que para conseguir esta función de densidad, primero debemos encontrar la función de distribución acumulada y luego a esa función acumulada la derivamos y obtenemos la densidad. Entonces primero buscamos f mayúscula o la probabilidad de que t sea menor o igual que un cierto t. Bien, ese t, si los procesos, ¿verdad? Varían en torno a 5 a 10 minutos, ¿verdad? Entonces nuestro soporte o nuestro rango de la variable t va a ser lo mínimo que pueden tardar serían 5 y 5. Entonces el menor tiempo sería 10 minutos y lo máximo que podrían tardar es 10 y 10, o sea, esta t va a estar entre 10 y 20. Bien, ahora, cuando enfrentamos este tipo de probabilidades, siendo t una variable que es construida a partir de dos variables previas, en este caso t1 más t2, bien, cuando vemos la interacción entre estas dos variables, nos damos cuenta que necesitamos la distribución conjunta entre t1 y t2. En este caso, al ser variables independientes, sabemos que esa distribución conjunta f de t1, t2 es igual a la multiplicación de las densidades marginales de cada una de ellas. Como son uniforme, bueno, de fórmula sabemos que la densidad de la uniforme es 1 sobre b menos a si la variable a y b, 0 si no, siendo a igual a 5, b igual a 10, ¿de acuerdo? Estas funciones ambas vendrían siendo un quinto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es a y esto es b, bien. Y la función es 1 dividido b menos a, sería 10 menos 5, un quinto en ambos casos. Entonces sería un quinto por un quinto, y en ambos casos, si t1 está entre 5 y 10 y t2 lo propio, 0 si no. Es decir, bueno, un quinto por un quinto, un 25avo. Y una buena práctica que solemos hacer, que les recomiendo hacer cuando planteamos estas funciones de densidad conjuntas, es graficar el soporte en el que viven. En este caso
es independiente, es indiferente si coloco a T1 o a T2 arriba o abajo, ¿verdad? Esto se trata de un cuadrado. Vamos a hacerlo un poco más grande, más, sí. Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos la densidad conjunta y dónde vive. Nosotros estamos buscando esta probabilidad y para resolverla, bueno, podemos despejar T1 o T2, es indistinto, ¿de acuerdo? Para graficar esa región que tenemos que, sobre la cual tenemos que integrar para calcular esta probabilidad. Bien, me lo llevo a la otra hoja. Mejor. Entonces, como coloqué en el eje vertical a T2, vamos a despejar T2. Bien, y entonces graficamos sobre el soporte que acabamos de hacer la siguiente recta, ¿no? T2 es igual a T menos T1 con T entre 10 y 20. Si graficamos las posibilidades que tenemos, vean que justamente el soporte arranca en 10, porque cuando T sola, T minúscula, es igual a 10, se trata de esta recta, la recta con ordenada al origen 10 y punto de corte con el eje T1 también 10. Este sería T2 igual a 10 menos T1. Ahí es en donde empieza a tocar nuestro soporte, ¿no? Porque al ser esto T2 menor que la recta, estamos viendo el área hacia abajo, la región por debajo de esta recta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera recta a la que nos enfrentamos. Luego tenemos unas rectas intermedias, bien, que van a cortar nuestro cuadrado. Esta sería T2 igual a T menos T1, genérica, y que esa área o esa integral la podemos plantear sobre este triángulo. Bien, ¿qué ocurre? Que va a llegar un punto donde esta recta pasa por encima de nuestra diagonal y plantear la integral doble se va a complicar un poco porque cuando ya estamos por esta parte, ya vamos a hacerla de otro color. Bien, plantear esa integral doble sobre esta figura es un poco más complicado porque tenemos un solo piso, pero tenemos dos salidas. Bien, entonces se cambia la estrategia. Es mejor resolverla por complemento integrando sobre este triángulo. Entonces, la recta que divide esa situación es la que coincide con la diagonal de nuestro cuadrado, bien, que vendría siendo la recta T2 igual a, cuando vamos por la mitad, usando la simetría de esta figura, 15 menos T1. Bien, si nuestra T es menor que 15, estamos en este rango donde hice la recta violeta. Bien, aquí vamos a integrar sobre esta región. Bueno, capaz lo hago así nada más. Bien, es una forma de plantear esa integral doble y después de que pasamos el t igual a 15, ¿verdad? Vamos a estar sobre una de estas rectas naranjas, bien, donde vamos a integrar sobre esta región, pero en vez de hacerlo sobre esa región, es más fácil hacer 1 menos el complemento e integrar sobre esta región que acabo de resaltar en amarillo. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que vamos a necesitar plantear. Nos conviene para terminar calcular las intersecciones. Bien. Entonces, si intersectamos
Bien, aquí vamos a concentrarnos primero en el área, la parte violeta. Bien, en el triángulo violeta yo tendría que intersectar T2 igual a 5 con T2 igual a T menos T1. Si igualamos estas dos rectas, tenemos T menos T1 igual a 5, o sea, T1 sería T menos 5. Bien, esa es la primera que necesito, o sea, este valor en el eje T1 es T menos 5. Esa es una, bien, esa es la que voy a necesitar en el eje X. Es indistinto si lo planteamos de I de T2 de T1 o de T1 de T2, o sea, lo equivalente sería de I de X en XY. Y la otra intersección que nos hace falta es esta también en X, que sería de T2 igual a 10 con la misma recta. Bien, pero ahora sería como la naranja. Entonces, bueno, mismo proceso. Nos queda T1 igual a T menos 10. Ahora, si pasamos a plantear entonces esta probabilidad, notemos que si T es menor que 10, no hemos empezado a caer dentro de nuestro cuadrado, la probabilidad es 0. No, antes de la recta esta verde no hemos acumulado nada. Bien, cuando la T está entre 10 y 15, ¿verdad? Estamos en la parte morada, entonces la integral doble de la función de densidad conjunta, un 25avo, la que calculamos recién, bien, porque estamos integrando sobre una interacción entre T2 y T1. Aquí dijimos que vamos a hacerlo de T2 de T1, que sería como un dy de X, bien. Entonces, en el eje T2 entramos por T2 igual a 5 y salimos por la recta oblicua T menos T1. Y en el eje horizontal, en el eje T1, eso iría desde 5, que este valor aquí en el eje eran 5 y 10 también, eso iría entre 5 y esta intersección que calculamos recién, que fue 5 hasta T menos 5. ¿De acuerdo? La segunda parte, ahora, cuando pasamos sobre la diagonal, es decir, cuando ya la T está entre 15 y el final, que es 20, bien, nos conviene entonces hacerla por complemento, 1 menos la integral, de nuevo, sobre la función de densidad conjunta D. Entonces, si integro este triángulo que resaltamos en amarillo, nosotros entraríamos a ese triángulo en el eje T2 por la recta variable T2 menos T2 igual a T menos T1 y salimos en la parte superior por T2 igual a 10. Bien, en el eje horizontal vamos desde este punto, que es el T menos 10, bien, hasta T1 igual a 10. Bien, esa sería la segunda parte, y para cualquier recta donde la T sea más grande que 20, ¿verdad? Nosotros ya hemos pasado toda nuestra región, entonces la probabilidad acumulada va a ser 1. Bien, ahí tenemos entonces el planteamiento de nuestra función de distribución acumulada. Bien, entonces bueno, pasamos a resolver las integrales. Bien, en este caso, bueno, la podemos resolver con calma, no son integrales difíciles, porque vean que nuestra función de densidad conjunta es una constante. Entonces, bueno, son dos integrales, integrando la constante, resolviendo
Y evaluando, aplicando la regla de Barrow 2 veces, encontramos esta función. Vamos, para ahorrar tiempo y no hacerlo tan largo, vamos a colocar directamente el resultado que me dio. Bien, esa la de arriba, y la segunda uno menos de t menos 10 a 10 de t menos t1 a 10 de la misma función dt2 menos dt1. Esto nos queda, bien, 2t sobre 5 menos t menos 10 al cuadrado sobre 50 menos 5. Bien, entonces, bien, ahí tenemos las dos. Finalmente podemos construir esta función de distribución acumulada y nos queda 0 si t es menor a 10. Bien, lo de arriba, el primer resultado, si uno quiere, desarrolla el binomio, si no, lo dejo así. No me preocupo demasiado porque esta no es la función que nos piden. Queremos la función de densidad, entonces ahora vamos a derivar. En la derivada sí me voy a preocupar un poquito más de arreglarla. De nuevo, pero esto es a gusto de cada quien, si la arregla antes o después, o si no la arregla, bueno, quedó así. Bien, la segunda parte, 2t sobre 5 menos 5 y 1 si es mayor. Bien, entonces así nos quedaría esta función. Si la derivamos, obtenemos la función de densidad. Tanto el 0 como el 1 se unen en una sola expresión, que es 0. Bien, y bueno, si derivamos la primera parte, nos quedaría 2, bueno, bajo el 2, que se me simplifica con el 50, me quedaría un 25 menos un quinto. Esto si t está entre 10 y 15. Bien, y si derivamos la de abajo, nos queda 2 quintos menos t menos 10 sobre 25. Bien, entonces esta es la función de densidad. Aquí, ven, de nuevo, podría resolver, terminar de agrupar estos dos si así lo deseo, pero no mucho más. Bien, noten que algo, si me da tiempo de chequearlo, sería verificar la continuidad de esta función. Es una buena señal, estamos ante una variable aleatoria continua. Entonces vean que en el 15, si calculamos el límite o el valor de la función en 15, en la primera parte terminaríamos en 10/25, ¿verdad? Que son 2 quintos. 10/25 son 2 quintos menos un quinto. El primer tramo termina en un quinto. Bien. Y el segundo tramo, si reemplazamos el 15, me queda 2 quintos menos un quinto. Bien. También, o sea, se cumple, es continua la función en el 15. Eso es una buena señal de que nuestro resultado está correcto. Bien. Siempre, bueno, cuidado, uno le puede pifiar en la cuenta de la integral, pero bueno, lo importante es el planteamiento. Lo más importante es el planteamiento aquí a la hora de plantear las dos partes de nuestra función. Bien, esa era la pregunta A, la función de densidad de esta nueva variable, ¿sí?
Y la pregunta B, bueno, es más o menos un premio por haber hecho bien la A. Calcular la probabilidad de que el objeto se produzca en menos de 16 minutos. Es decir, queremos la probabilidad de que t sea menor o igual a 16, que eso es reemplazar en la función de distribución acumulada el 16. Por suerte, en nuestro proceso ya la habíamos calculado, o sea que sería reemplazar el 16 en esta rama. Bien. 2 por 16 dividido 5 menos 6 a la 2 sobre 50 menos 5. Bien. Bien, entonces haciendo esta cuenta, nos da 0,68. Bien, y ahí tenemos entonces la probabilidad. Esta pregunta B, bueno, un premio, un extra por haber hecho bien la A.